Vamos a entrar entonces nosotros a lo que es el avance de la materia y el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que significa las patologías quirúrgicas neonatales. En la realidad, antes se hablaba que todas las patologías quirúrgicas neonatales se las consideraba como si fuese una emergencia. Sin embargo, a la fecha a la fecha se ha hecho una diferencia entre lo que significa emergencia y entre lo que significa urgencia. Hablar que si bien aparentemente es lo mismo, se ha llegado, y vamos a hablar de lo que es el diccionario de la lengua española, se ha llegado a determinar que el término emergencia es una variable diatópica y diastráctica del idioma, o sea, como si fuese una especie o una forma diferente de usarla por los parlantes, por los que hablamos. Entonces, se hace una diferencia en lo que es la parte médica de emergencia y urgencia. Vamos a decir, generalmente, empezando a definir lo que es emergencia y hablar que deriva de una palabra latina que quiere decir emergens entis, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que es una situación, que estamos ante una situación de peligro, que necesita una atención inmediata, porque el no realizar esa atención inmediata va a significar que el paciente va a poner en peligro la vida de él y en el caso de que pueda sobrevivir, pueda dejar algún tipo de secuelas graves y permanentes para toda la vida, que puedan ser irreversibles y que pueda causar algún daño de uno o de otros órganos. ¿Cuál es la diferencia de urgencia? Viene también de otra palabra latina que significa urgentía, que significa un caso urgente. Sin embargo, la diferencia principal es en la atención. Emergencia es ahora, ya. No lo atiendo, mi paciente se muere. Urgencia es que sí, necesita una atención inmediata, pero en el término de 24 horas. Lo que eso significa que yo tengo la posibilidad de estabilizar primero a mi paciente para que después el objetivo o lo que nosotros esperamos tenga un mejor resultado. Entonces, de cierta manera, nosotros vamos a hablar cómo estas dos palabras, de lo que es emergencia y urgencia, ha hecho que la Academia Americana de Pediatría, como les he dicho yo, es una diferencia de la manera de utilizar el término hablante, entonces se lo ha diferenciado. Y decimos, una urgencia es una condición que en opinión de la familia o del paciente requiere una asistencia sanitaria inmediata. Por ejemplo, en el niño, fiebre, la madre se desespera. La madre va y busca una atención inmediata y para ella es una urgencia. Emergencia es una situación urgente que pone en peligro la vida del paciente. En este caso, de la fiebre que estábamos hablando, podría la madre en su casa, porque todas las madres ahora tienen antitérmico, y luego bajarle la fiebre e ir a buscar una asistencia en las próximas 24 o 6 horas, dentro de las 24, ¿no es cierto? En este caso de un TEC, por ejemplo, de un trauma, necesita una atención, lo tiene que llevar porque puede ser que si es que no lo llevan o no lo atienden de manera inmediata, el paciente corre riesgo de vida. Si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta lo que habla la Organización Mundial de Salud, que habla de lo que es una emergencia, dice, ¿no? Es una aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Entonces, de esta manera, de estas definiciones, relativamente nosotros decimos que todas aquellas patologías quirúrgicas
en la actualidad se las considera una urgencia en vez de una emergencia. O sea, que nosotros primero debemos estabilizar a nuestros pacientes neonatales para luego buscar en lo que son las patologías quirúrgicas, ¿no es cierto? Para luego llegar a una intervención, un paciente estabilizado y con las próximas horas de entrar a un acto quirúrgico que le permita tener una mejor solución. Entonces, si hacemos una clasificación, y estamos hablando, ¿no es cierto? Son pocas las palabras y vamos a ver una sola de lo que es una emergencia. Estamos hablando de que todas las patologías que vamos a revisar el día de hoy son consideradas como una urgencia neonatal y dentro de ellas vamos a hablar de las patologías en la primera semana que podemos y que debemos diagnosticar en la segunda semana de vida, que debemos diagnosticar. No nos olvidemos que la gran mayoría de estas patologías quirúrgicas, estamos hablando en este momento ya de patologías quirúrgicas, que estas patologías quirúrgicas, la gran mayoría de ellas son congénitas. Entonces, deberíamos tener de repente un diagnóstico previo a la atención del parto, como por ejemplo la hernia diafragmática congénita, que de cierta manera, cuando hablemos de hernia, vamos a hablar que esta hernia diafragmática vendría a constituirse una emergencia clínica, pero no así una emergencia quirúrgica. O sea, tenemos que actuar tras que nace el bebé, tomar una conducta, realizar una decisión y actuar inmediatamente para evitar complicaciones. La fístula traqueoesofágica, que también hay que actuar, y luego tenemos los onfaloceles, la gastrosquisis, algún tipo de obstrucción intestinal y las patologías quirúrgicas neurológicas que ya no vienen a ser una emergencia. Dentro de las patologías neuroquirúrgicas tenemos el mielomeningocele o el meningocele, a no ser que sea un mielomeningocele abierto que se pone en riesgo y ahí lo van a operar igual, pero es una urgencia, las 24 horas no llega y se opera, dependiendo de las horas. Y en la segunda semana de vida tenemos dos patologías, la enterocolitis necrotizante y las atresias. Entonces, las atresias duodenales del intestino. La enterocolitis necrotizante vale la pena resaltar que dependiendo del momento que nosotros hagamos el diagnóstico, es una patología clínica y que se puede convertir en una patología quirúrgica. Entonces, diríamos nosotros, el día de hoy y las que avanzamos en neonatología, no las avanzamos todas las patologías quirúrgicas neonatales, avanzamos las más importantes. Entonces, dentro de lo que significa las patologías que comprometen las vías aéreas, tenemos la atresia de Coana, algunas malformaciones cromosómicas, como es el síndrome de Pierre-Robin, el higroma actístico, la estenosis faríngea dentro de la más importante, ¿no? Hay características especiales, por ejemplo, en lo que es el síndrome de Pierre-Robin, que una de las características es la micrognatia y otras malformaciones visuales que la podemos encontrar, físicas, somáticas. Una atresia de Coana, esto no lo vamos a ver, no lo vamos a revisar, solamente darle así informaciones muy subjetivas, muy poco. La atresia de Coana es una patología que en el supuesto caso que veamos que en el momento de nacimiento, ya lo hemos hablado cuando recepcionábamos al recién nacido, si nosotros observamos que el niño tiene dificultad en el primer minuto de vida, dificultad para respirar, o posteriormente al nacimiento o tiene abundante secreción, ahí debemos permeabilizar las vías aéreas superiores y si tenemos dificultad de introducir una sonda por las fosas nasales, pensar en una atresia de Coana. La otra cosa que son las malformaciones, diríamos, digestivas torácicas y que las vamos a avanzar sí el día de hoy y que no son tan frecuentes, pero sí lo vemos en
en el servicio de neonatología. Nuestro servicio de neonatología es un hospital, ustedes saben, de tercer nivel de referencia. Entonces, las grandes patologías, las complejas, nos van a llegar a nuestro hospital derivado de los terceros niveles, de los segundos o de los primeros niveles. Entonces, vendría a ser como un sistema de referencia en las patologías quirúrgicas. El otro que opera patologías quirúrgicas es el hospital japonés. Entonces, de cierta manera, nuestro hospital es un centro de referencia no solamente a nivel departamental, sino nos llegan pacientes del BENI, pacientes de otros departamentos. Entonces, dentro de estas patologías tenemos la atresia de esófago, que podría venir como una atresia de esófago puro o también venir con una atresia con fístula. La hernia diafragmática, las abdominales, el onfalocele, la gastrosquisis, que lo vamos a hablar, la hipertrofia de píloro es una patología común que aparece en el segundo, tercer, esto no vamos a hablar el día de hoy, que aparece en el segundo, tercera semana de vida con cuadro clínico caracterizado por vómitos tipo alimentario, obstrucciones intestinales y la enterocolitis necrotizante, que es la NEC que hablamos, que es una de las más frecuentes. Y dentro de las neurológicas tenemos el encefalocele, mielonindocele, craneosinostosis, hidrocefalia. Ayer justamente fui al hospital. No estoy yendo al hospital en este momento, estoy de vacaciones, pero ayer fui al hospital y llegó un paciente que tenía un hundimiento de cráneo. El cráneo del niño es muy cartilaginoso, entonces a veces por la posición que está el niño con la manita apoyada o el piecito durante la gestación quedan con ese hundimiento y estábamos por hacerle todo lo que son los estudios. Entonces, como les decía yo, es ideal entrar a recibir un neonato cuando ya tenemos nosotros un diagnóstico de estas malformaciones. Las malformaciones deberían ser diagnosticadas durante la etapa de la gestación, en los controles prenatales. Entonces, ¿cómo se deben diagnosticar? La gran mayoría de ellos se diagnostica a través de la ecografía. Una de las ecografías más importantes durante el embarazo es el primer trimestre. El primer trimestre lo que hace es evaluar la translucidez nucal para diagnosticar una trisomía 21. De repente la trisomía 21 no es que sea una malformación congénita, sino es una anomalía cromosómica que tiene un cromosoma habitual, un cromosoma A más, vamos a decir, en el cromosoma 21, por eso se llama trisomía 21, que tiene 3 cromosomas. Entonces, en este caso, en otros países, sabiendo la importancia de lo que significa tener un paciente con una anomalía congénita o con una anomalía cromosómica, entonces les da vamos a decir, la libertad a la mamá de poder decidir de continuar o realizar una interrupción del embarazo sabiendo las implicancias que ello tiene, como hablábamos, por ejemplo, de la rubiola congénita, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Esto lo pasan más que todo ustedes en obstetricia, ¿no es cierto? De todos los controles que se debe hacer a la embarazada. Yo solamente les hago un recuerdo. A las 18 a 21 semanas, más o menos, ya se ve la estructura morfológica y ahí ya vamos a encontrar algunos marcadores cromosopáticos que nos puedan dar una sospecha de que sí podría tener alguna alteración, alguna malformación, como es el edema nucal superior, la hiperrefringencia intestinal, el fémur corto, foco ectogénico, ectasia piélica. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ecografía durante la gestación pues tiene que ser con médicos que realmente tengan la capacidad para realizar este estudio. Una vez escuché en una disertación
que la ecografía es como darle a un mono una navaja, que si vos le das a cualquiera que no tenga la capacidad para realizar un buen informe, pues te va a realizar cualquier cosa y nos va a comprometer a tomar conductas inadecuadas. Por ejemplo, les diré de todas las ecografías, ustedes saben que ahora ecografía pues hacen en todos los lugares. Sin embargo, hay una especialidad que se llama imagenología, que son aquellos los indicados, los cuales deben realizar, ¿no es cierto?, para tener nosotros un estudio real. Y ha habido problemas y juicios legales muy conocidos a través de la televisión, un caso específico de un doctor ginecólogo obstetra excelente, que su hijo es médico y es excelente, de la edad un poquito mayor de ustedes, debe ser con unos 29, 30 años, que el médico fue sometido a un juicio por la familia porque en la ecografía le diagnosticaron un embarazo múltiple, un embarazo gemelar. Cuando fueron a la cesárea, era solamente un producto único. Entonces, la familia le quería sacar un bebé al doctor, el otro. Y acabaron, y ha sido, como les digo, ha sido de repente, les estoy hablando de menos de 10 años, hace unos 5 años. Entonces, el querer demostrar, y ellos con la ecografía, y le decía dónde está el otro bebé, por eso a veces es bueno que en todos estos actos entre o en la cirugía o en la atención del parto, si alguno va a ser obstetra, preguntar a la familia si alguno de ellos quiere entrar en el caso del padre, ¿no? Realizar algunos procedimientos invasivos, que aquí no lo hacen como estos de acá, para hacer los estudios cromosómicos o más que todo para valorar pues si viene o no viene con algún tipo de anomalías cromosómicas, como es la miocentesis, la cordocentesis, la biopsia coreal, que son procedimientos invasivos que se realizan a la gestante. Entonces, de cierta manera, las patologías quirúrgicas neonatales es bonito analizarlo, les cuento, porque no es tan complejo. Primero, nosotros evaluar siempre, como decimos, evaluamos, decidimos y actuamos cuando ya estamos con nuestro bebé. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar dentro de los factores de riesgo, dentro de los antecedentes? El evaluar la cantidad de líquido amniótico que tiene. Preguntarle a la madre, porque el que evalúa si hay o no hay polidragnio también es el obstetra en relación a los parámetros que ellos manejan. Entonces, la presencia de polidragnio sugiere, ustedes ya saben, medicina, ciencia de las probabilidades, sugiere, no es que sea, que cuando hay un polidragnio deberíamos sospechar ya en una malformación digestiva. En los hijos de madre diabética, además, tomar en cuenta que si nos diagnostican o diagnosticamos o vemos nosotros alguna malformación, saber que nosotros decimos, como buenos bolivianos y los chapacos, no hay primera sin segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente venga acompañado de otra malformación u otras. Entonces, se tiene que trabajar bajo un protocolo. Tenemos un niño malformado, un recién nacido malformado, cualquiera que sea, y debemos nosotros ya inmediatamente comenzar a buscar otro tipo de malformaciones. La otra son las macrosomías, los otros factores de riesgo. Entonces, en 1973 se empieza a utilizar un acrónimo, que el acrónimo es el BACTERL. Entonces, esto implica que nosotros debemos buscar algún otro tipo de malformaciones en otros órganos. Esta terminología lo utilizaron unos médicos, Juan y Smith, y comenzaron a hablar de que en todo malformado deberíamos pensar en confirmar o descartar malformaciones vertebrales,
la A de anomalía no rectal, que antiguamente se denominaba anemperforado, malformaciones cardíacas, malformaciones traqueales, como la fístula traqueoesofágica, las atresias de esófago, malformaciones renales y malformaciones de las extremidades. Entonces, este bacterel, que hablamos nosotros del bacterel, lo pronunciamos así aquí en Bolivia, en cualquier paciente que tengamos cualquier malformación esofágica digestiva, de lo que sea, tenemos que hacerle un estudio completo para diagnosticar si no viene con alguna malformación asociada o de manera conjunta. El no buscar otras malformaciones, pues significa que podemos realizar un diagnóstico de manera tardía, que puede implicar alguna complicación para la salud del niño, ¿no? Para el bienestar. Entonces, aproximadamente el 70% dice de que los niños tendrán malformaciones asociadas. Entonces, sin embargo, también hablar que si bien puede tener cierto tipo de complicaciones, pues tampoco suelen causar dificultades serias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos cuando nosotros vamos a ir a descartar o confirmar aquellos pacientes que tienen algún tipo de malformaciones digestivas? Los principales síntomas, la triada que les digo yo: vómito, distensión abdominal, retraso o ausencia en la evacuación. Entonces, estos tres síntomas, cuando nos tiene un neonato, obviamente descartando primeramente si no tiene una causa específica, entonces ahí comenzamos nosotros a pensar en una patología quirúrgica. Entonces, cuando preguntamos si el paciente vomita, uno, es importante el tiempo de aparición de los vómitos, si es antes, después de las 24 horas o 48 horas, o como les he dicho, por ejemplo, que no vamos a hablar de estenosis hipertrófica de píloro, es a la segunda semana. El tipo de vómito que tiene, si es bilioso, entonces diríamos nosotros, ¿no? Si es precoz, vamos a pensar que la obstrucción intestinal es alta. Si aparece después de las 24 horas, entre 24 a 48, vamos a pensar que la obstrucción es baja. La distensión abdominal, normalmente en las obstrucciones altas son mínimas, en las bajas son intensas. El retraso o ausencia en la evacuación, en la obstrucción intestinal es normal, y en la obstrucción intestinal por ahí es una atresia simplemente, entonces a veces retrasada o no existe. Entonces, esta es nuestra triada. No podemos nosotros pensar en una malformación o una obstrucción si no tenemos esta sintomatología. ¿Cuáles son las malformaciones digestivas más frecuentes o torácica? Vamos a hablar de atresia de esófago, que estas pueden ir sola o pueden ir o acompañada de fístula traqueoesofágica. Podemos hablar de defecto de la pared. Los dos defectos de la pared que frecuentemente lo podemos tener es la gastrosquisis y el ojalocele. Y la otra malformación, la hernia diafragmática, que es una malformación, ya lo hemos visto, torácica, que le hemos puesto como digestiva. No olvidarnos que cuando estamos hablando de atresia, nos estamos refiriendo a una oclusión completa del lumen intestinal, o sea, una discontinuidad, que no hay paso del lumen intestinal. Y cuando hablamos, y la otra, la enterocolitis necrotizante, que también ya hemos hablado, que es una inflamación de la mucosa intestinal, que vamos a hablar posteriormente de ella. Entonces, estábamos hablando de lo que significaba atresia. Entonces, la atresia de esófago es una obstrucción congénita. Entonces,
es una oclusión completa del lumen intestinal, no hay pasaje, está cerrado, separado, que vamos a hablar los diferentes tipos ahorita de atresia. La estenosis es una obstrucción también intestinal parcial, no es completa. O sea, esa oclusión intestinal es incompleta, hay pasaje. Y la atresia de esófago, como bien estamos diciendo, si el órgano que está afectado es el esófago, entonces lo que va a haber la alteración o la malformación es a nivel del esófago y va a haber una interrupción de la continuidad con o sin una comunicación permanente en la tráquea, como lo venimos repitiendo. Entonces decimos, ¿en qué momento consideramos emergencia, urgencia? La gran mayoría de estas atresias de esófago, si es que no tienen fístula, se consideran una urgencia. Las que tienen la fístula traqueoesofágica son consideradas como una urgencia porque hay pasaje de la saliva al pulmón y nos puede complicar como una neumonitis o una neumonía química. Es una de las malformaciones más frecuentes de las atresias, de acuerdo a las revisiones bibliográficas. La incidencia es por cada 3.000 o 5.000 nacidos vivos se presenta un caso y, como ya hemos dicho nosotros, debemos diagnosticar o buscar el confirmar o descartar si viene con otras malformaciones asociadas, por ejemplo, las malformaciones cardíacas. Si nosotros vemos en relación de porcentaje las malformaciones más frecuentes que se asocian a una atresia de esófago, la tenemos la malformación cardíaca con un 35% y luego las otras que tienen un menor porcentaje de malformación. También no es infrecuente de que esta atresia de esófago sea asociada con unas anomalías cromosómicas, como es la trisomía 21, la trisomía 13, la trisomía 18. Entonces, también cuando tenemos esas anomalías, pues hay que descartarlas. Hacer el estudio correspondiente. Y esto es lo más importante de lo que es atresia de esófago. Los tipos que nosotros tenemos de atresia de esófago. Entonces, nosotros podríamos decir, como hemos dicho, primero la definición. Elizabeth, haceme la definición en base de lo que hemos hablado de la atresia de esófago. Eliseth, perdón, Montero, ¿qué significa? Aquí las tenemos las diferentes clases y las van a hablar ustedes. Eliseth, ¿qué es una atresia? Es una obstrucción. ¿Qué es lo que hay aquí? Brian, Joel, ya se las he explicado y aquí ya lo estamos viendo en figura para que ya lo retengamos. Doctora, ¿no es cuando existe como una falta de continuidad en el esófago con el estómago? En el esófago. El estómago es esto, el esófago es esto de acá, toda esta parte. Entonces, ¿qué es la atresia? Lo volvemos a repetir, ¿no es cierto? Lo que ha dicho su compañera Carla Antonia, es una interrupción, es una falta de continuidad del esófago. Entonces, es una interrupción aislada del esófago. Y les he explicado que puede venir una interrupción aislada, sola, por ejemplo aquí, es sola. Es una atresia de esófago. Aquí tenemos dos cabos, un cabo superior, un cabo inferior, o si quieren un cabo distal o un cabo proximal, ¿no es cierto? Proximal y distal. Entonces aquí vemos la tráquea, la bifurcación de la tráquea y la carina. ¿Qué es lo que vemos? Una atresia de esófago aislada, sola, que no se comunica con... ¿Con qué? Con la tráquea, doctora. Con la tráquea. Entonces, cuando nosotros tenemos una atresia, esta falta de continuidad que decía su compañera, esta falta de comunicación que decía su compañera, le llamamos nosotros que estamos ante una atresia. Y dentro de ellas, también ya lo hemos dicho, que
puede venir acompañada de fístulas, que puede haber comunicación entre lo que es el esófago y lo que es la tráquea. ¿Y cuál sería, Brian Joel, si me la definís? Esta ya yo lo he explicado anatómicamente. Esto es la tráquea. Esto de acá, desde donde está mi pulsor hasta abajo, es el esófago. Aquí tenemos el estómago. Y aquí, esta falta de continuidad nos hace ver dos cabos, un cabo superior y un cabo inferior, ¿no es cierto? Entonces, o proximal o distal. Entonces, y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a hacer la definición de la B. Brian Joel. María. Claudia. Doctora, una interrupción del esófago con una comunicación anormal del esófago con la tráquea. Esa comunicación Fístula esófago traqueal. Doctor, es una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica más. Eso. Entonces, fíjense ustedes que es tan bonito que uno le explica, les da el pantallazo y ustedes ya van definiendo las cosas. Entonces, esto de acá, que hemos dicho que es una atresia, Madeleine. Una atresia sin fístula. Eso, Aislada. una atresia pura, aislada, sin fístula. Y aquí ya tenemos nosotros ya las con fístula. Y para hablar de la fístula, la comunicación entre esófago y tráquea, nos vemos dónde se produce esa comunicación. Entonces, aquí Gross lo clasifica como A, B, C, D y E, o H. ¿No es cierto? Y otros hablan de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y como hemos explicado, tenemos dos cabos, tenemos una interrupción. Y aquí, como decía su compañera, aquí hay una atresia de esófago con fístula traqueoesofágica en el segmento o en el cabo superior. Esa más o menos contribuye al 2%. Y la tipo 3 o la tipo C es la más frecuente. Es aquella que contribuye a todo el porcentaje con el 86%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, Valeria? Se la van a grabar eso, porque es todo lo que es atresia. Valeria. Valeria. Se fue, Valeria. Doctora, ¿habría La de una Los atresia Ángeles. con una fístula en lo que es el cabo distal o en el segmento inferior? Ya. Entonces, aquí tenemos una atresia de esófago porque hay una discontinuidad del esófago y vemos que el cabo, ¿no es cierto? Como bien lo ha dicho, distal, hay una comunicación a la tráquea. Entonces, esto sería una atresia de esófago más una fístula distal. Y en esta de acá, John Kevin. ¿Me las define esta? La tipo 4 o... ¿Sería una doble fístula, doctora? Así es. Entonces aquí nosotros tenemos también una falta de continuidad del esófago, pero que tenemos una doble fístula. Entonces tenemos una fístula traqueoesofágica con fístula, esta que se llama, la de arriba, fístula proximal y fístula distal, o fístula del cabo superior y cabo inferior. Y aquí, Gabriel, la definimos esta, hacemos la definición de esta imagen. Daniela. Daniela. Esmeralda. Charlie. Ramiro. Es como les digo, ¿no? Doctora, ahí el esófago presenta una fístula hacia la tráquea, formando la Fístula. famosa H. Pero ¿qué es lo principal?
Ya no hay atresia, doctora. No se observa una atresia. Exacto. Sí, no hay Solamente atresia. lo que quiero es que ustedes miren y hablen. Entonces, aquí no tenemos una atresia. Aquí hay una continuidad del esófago. Aquí solamente tenemos una fístula que se la denominamos. ¿Qué letra hace? H. Eso, miren ustedes cómo es de bonito esta partecita de lo que es de lo que es estas patologías quirúrgicas y cómo la vamos a manejar, que van a pensar. Entonces, ahí no hay una atresia, es solamente una fístula en H, ¿no es cierto? Que es la tipo E o la tipo 5. Entonces, una vez conocido, ¿qué es lo que saber cómo definimos cuáles son los factores de riesgo, cuál es la clínica y, como hemos dicho, ¿no es cierto? Esta atresia de esófago hemos dicho en anteriores temas, cuando atendíamos al recién nacido en la sala de parto. Y decíamos nosotros que el recién nacido, cuando presenta abundante, ya hemos hablado del polidragnio, tenemos nosotros antecedentes de una gestante con polidragnio. Lo que vamos a observar en el momento del nacimiento es si hay o no hay cialorrea abundante. Hemos dicho también que en la sala de parto ya no es necesario hacer una aspiración orofaríngea, que solamente la haríamos cuando está obstruyendo las vías aéreas superiores, cuando hay abundante cialorrea. Entonces, cuando al no tragar el producto, el feto, el líquido amniótico dentro del útero, va a ir aumentando el líquido amniótico y va a ir acumulando lo que eso se va a definir como un polidragnio. Si en el momento del nacimiento tenemos este antecedente más esta clínica, nos vemos obligados en la sala de parto de hacer que Jimena Gutiérrez dice, pero Ramiro Roda, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos obligados? ¿A qué estamos obligados? A sospechar de una atresia de esófago y estamos obligados a descartar o confirmar cómo colocando una sonda orogástrica. Entonces, ya de la sala de parto, con estos dos antecedentes, podríamos pensar en una atresia de esófago y salir con un probable hipótesis diagnóstico. Posteriormente, si no hacemos en la sala de parto, si ese niño se va en alojamiento conjunto y comienza a presentar regurgitación de alimentos, crisis de sofocación, signos de dificultad respiratoria, cianosis, en las primeras horas de vida o en el postnatal, como decimos aquí, inmediato, pues obviamente que tenemos que descartar ya lo que significa una atresia de esófago. Estas son las características clínicas después del nacimiento, la sintomatología, atragantamiento, se ahoga, vomita, se pone con cianosis, tiene tos, se sofoca, y algo muy importante también, que a veces tiene la característica del abdomen excavado y comienza a tener dificultad respiratoria, especialmente si hay una fístula y hay comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les he dicho, lo primero, la sonda nasogástrica u orogástrica, que si no pasa, tenemos dificultad para pasarla, o se queda enrollada en la boca, porque a veces inclusive hemos visto que no se ha verificado que la sonda esté en estómago y se ha quedado enrollada en la boquita y lo hemos alimentado y después la leche ha salido por la boca. La sonda son radiopacas, comentarle eso. Entonces, cuando nosotros sacamos una radiografía, tiene dificultad, ahí la vemos como un bolsoncito la sonda. Entonces, deberíamos sacar una radiografía de tórax, ahí vamos a encontrar la sonda enrollada, vamos a encontrar aire infradiafragmático, cuando
tenemos la presencia de aire infradiafragmático, lo que debemos pensar que sí hay una fístula y esa fístula es del bolsón inferior o una fístula distal. Cuando no hay aire intestinal, quiere decir que lo más probable sea una atresia aislada, pura. Y si tenemos nosotros signos o signología, sintomatología respiratoria, podríamos pensar que ya estamos con una complicación, una atresia con una fístula o una fístula pura, que estaríamos ante ya un problema neumónico o una atelectasia. Entonces, y aquí tenemos la radiografía, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense ustedes, aquí está la atresia, es una radiografía simple. ¿Qué es lo más rescatable de acá? Que aquí estamos viendo aire infradiafragmático, aquí hay aire, toda esta parte negra hay aire. Entonces, aquí estamos pensando que podría tratarse de una atresia de esófago con fístula distal. En esta parte B tenemos nosotros aquí la atresia y no hay aire en cavidad abdominal, entonces estamos hablando de que es una atresia tipo 1 o tipo B, ¿no es cierto? Y aquí ya la tenemos, la atresia en H, ya esta es una esofagoscopía, ya con contraste. Y aquí tenemos una radiografía donde ya hay compromiso pulmonar. Aquí tenemos la imagen característica de la atelectasia y aquí vemos ya una interrupción, ya no hay pasaje. Esto es la primera radiografía simple que sacamos. Una sonda orogástrica que no pasa. Aquí hay una atresia, no hay pasaje de la sonda, es enrollado. Y aquí tenemos una fístula. Entonces decimos, ¿no? El diagnóstico primero, la dificultad para pasar una sonda orogástrica, una radiografía de tórax, una sonda que no pasa, y también se puede hacer una endoscopía o broncoscopía en el caso de que pensemos que solamente fístula o esofagoscopía para determinar si hay o no hay fístula, ¿no ve? Como la que hemos visto ya con contraste. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente que si estamos hablando que son patología que significan una alteración de la parte anatómica, pues el tratamiento es intervenir, es quirúrgico, ¿no es cierto?, para corregir el defecto anatómico que tiene. Sin embargo, lo que es importante es qué hace nosotros como pediatra clínico ante la sospecha. Primero, saber que ese paciente tenemos que ponerlo, estabilizarlo, como hemos dicho, evitar que tenga una complicación como una bronconeumonía, entonces le vamos a colocar antes de la cirugía en una posición semi-Fowler con 45 grados. Se debe hacer una aspiración continua para evitar que la saliva pase y llegue a pulmón. Se debe valorar si es procedente o si es necesario entubar o no entubar, y el manejo del medio interno. El manejo del medio interno, lo que es el manejo de líquidos de acuerdo a requerimientos, y evaluar el riesgo quirúrgico. O sea, que se debe hacer a todo paciente que va a entrar en cirugía. El riesgo quirúrgico, la valoración anestésica, la valoración cardiológica, el TP, el TTP, el hemograma, la PCR, el ionograma, ¿no es cierto? Todo lo que es riesgo quirúrgico. Ahora, el tratamiento quirúrgico, eso ya se lo entregamos en buenas condiciones generales. Esto es lo que nos corresponde a nosotros hacer de manera inmediata. La estabilización, descartar otro tipo de malformaciones, estar que el paciente si ha tenido o ha sido considerado como una neumonitis, estabilizarlo. Y luego el procedimiento quirúrgico, que eso ya depende del cirujano. Ahora, lo que es importante dentro del acto quirúrgico, y es la recomendación del pediatra o del neonatólogo al cirujano, es la temperatura. Algo básico, tan básico, pero que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, nosotros en la sala, nuestro protocolo es el paciente se va a cirugía, se controla el peso, se controla la temperatura y se lo envía, ¿no? Y además con un recuerdo de que
tienen que mantener la temperatura, porque ya hemos hablado, ya cuando hablábamos de reanimación, hablábamos de la importancia de mantenerlo al niño eutérmico y la hipotermia que nos va a llevar a una vasoconstricción pulmonar y después nos va a hacer hipoxia y hipercapnia. Entonces, lo mandamos al paciente, cuando llega de allá, también controlamos lo mismo, los signos vitales con los que nos ha llegado, el peso y la temperatura. Algo muy importante, les decía yo, es estabilizar al paciente y el medio interno. Entonces, es muy frecuente que dentro del acto quirúrgico se olviden del manejo del líquido del niño y no los encharquen. Entonces, por eso se pesa antes y después. Ya en el postoperatorio hay que evitar tener esa hiperextensión de cuello. Podríamos pensar en el caso de que tenga secreciones, nebulizaciones, ellos le dejan un drenaje pleural durante 5 días, aspirar las secreciones suavemente sin lastimar y evaluar la alimentación. Estos son nuestros planes de seguimiento. Si nosotros pensamos que este paciente nos va a demorar días en lo que es el recibir su aporte calórico, no el hídrico, entonces debemos pensar en una nutrición parenteral para darle el aporte calórico necesario de acuerdo a los días que tiene. Entonces, eso es todo lo que es la patología, la atresia de esófago. Ahora vamos a hablar de esas malformaciones abdominales, la más frecuente, que es cuando el contenido de la cavidad abdominal protruye a través de un defecto en la pared abdominal, es decir, que hay salida del contenido abdominal de cualquier tipo de víscera, puede ser intestino, puede ser estómago, puede ser hígado, a través de ese defecto. Cualquier tipo de órgano, ¿no? Y dentro de la gestación, todos esos órganos se van a ir desarrollando. Entonces, dentro de esas patologías tenemos 2 defectos. Esos defectos que los conocemos como de la pared abdominal. El uno, el ónfalocele, y el otro, la gastrosquisis. Ambos procesos son trastornos en la oclusión de la pared abdominal, es decir, que hay un hueco, vamos a decir, hay un orificio. Entonces, en el ónfalocele, como aquí lo estamos viendo, este defecto es directamente en el cordón umbilical. Está el defecto, como lo vemos aquí, en el cordón umbilical. Hay una regresión incompleta de las asas intestinales a la cavidad abdominal. O sea, que hay una salida de los órganos del abdomen, especialmente el intestino, puede haber otros órganos más, a través del ombligo. El defecto está ahí. Entonces, quiere decir que estas vísceras, al estar dentro del cordón umbilical, están cubiertas por un saco o una membrana o una capa, que es lo que le estoy mostrando. Ese saco y esa capa está conformada por peritoneo, gelatina de Wharton y membrana amniótica. Debemos tomar en cuenta que el cordón umbilical aproximadamente mide de 30 a 90 centímetros. Donde ligo el cordón umbilical, fíjense ustedes, la ligadura es después del defecto. Aquí tenemos todo lo que es el contenido y ahí lo vamos a ligar al cordón umbilical. Ahora, ¿qué es la gastrosquisis? La gastrosquisis es otro defecto, otro orificio, vamos a decir, que tenemos, pero ese defecto es por oclusión de la arteria ónfalo-mesentérica o involución de la vena umbilical. Ese defecto está al lado derecho del ombligo. Entonces, y más o menos tiene 2 a 4 centímetros. Entonces, la primera diferencia es que no tiene saco. La segunda diferencia, aquí no se ve, es que el cordón umbilical está íntegro. Y el defecto, lo vuelvo a repetir, en relación al ombligo está al lado derecho. Si nosotros preguntamos en qué lugar se coloca o se encuentra el ombligo en relación al defecto, al lado izquierdo, al revés. Entonces decimos no es
igual que en el onfalocele, es la protrusión del intestino y otros órganos a través de un orificio o una abertura a la derecha del ombligo. ¿Cómo hacemos la diferencia entre gastrosquisis y onfalocele? Tomamos ciertos parámetros y hablamos primero del tamaño del defecto. En la gastrosquisis hemos dicho 2 a 4 centímetros. Generalmente el defecto es pequeño, no tiene saco, es ausente, aquí es grande el defecto. La localización del ombligo en relación al defecto es a la izquierda, tenemos aquí el defecto a la derecha en relación al ombligo, entonces aquí, aquí está al revés, localización del ombligo en relación al defecto, a la izquierda. En el onfalocele, en el ombligo mismo, ¿no es cierto? Entonces está a nivel central donde se inserta el saco. Anormalidades asociadas en la gastrosquisis es infrecuente, en el onfalocele es frecuente, especialmente las cardiopatías o las cromosatopatías. El momento de la lesión, aquí en la gastrosquisis, se produce en la etapa embrionaria y en el onfalocele en la etapa fetal, fetopatía, es decir, inflamación del intestino. En la gastrosquisis es frecuente, está al aire, está abierto, y en el onfalocele está ausente la inflamación, está protegido. En el contenido o la salida, generalmente en la gastrosquisis es intestino, y en el otro puede ser otros órganos más. La edad materna, joven, y la madre más madura. ¿Cómo clasificamos el onfalocele? De acuerdo al tamaño y si está abierto o si está cerrado. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, decimos puede ser un onfalocele pequeño cuando mide aproximadamente hasta 4 centímetros y gigante más de 7 centímetros. Cuando es abierto y es cerrado. Cuando es cerrado está cubierto por toda la membrana y el abierto está roto. Entonces aquí ya vemos nosotros el contenido, ¿no es cierto? Y a la salida. Ahora, en relación a la gastrosquisis, podemos hablar de si hay o no hay un compromiso inflamatorio. Entonces la vamos a clasificar la gastrosquisis en 4 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una inflamación o una peritonitis aquí en esta partecita leve, pero vemos casi como todas las asitas están con buena vitalidad, están rojitas. Aquí ya en el tipo 2 tenemos ya una peritonitis severa, fíjense ya estos sitios amarillos que tenemos que están ya inflamados. En el tipo 3, además de ello, tenemos algunos tipos de atresia. O sea, a más de que está el intestino afuera, viene con esa otra malformación y que puede estar acompañado de atresia que las tenemos que buscar, entonces se tiene que hacer una revisión de las asas intestinales, aquí hay una perforación y salida del contenido en esta parte de acá. Y la tipo 4, cuando ya tenemos una necrosis, fíjense, ya no hay vitalidad, hay partes que sí están vitales, pero estas partes que ya están isquémicas, están negras, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Los tratamientos ahora los hacen clínicos inicialmente, o sea, los hacen la reducción a través de los hilos. Entonces comienzan, aquí le ponen, como aquí lo están viendo, ¿no? Se van haciendo la reducción, este es el silo, colocan una bolsa, a veces colocan las bolsas de plasma y van haciendo, perdón, las reducciones por presión, la apretan y van entrando y lo van midiendo y van sucesivamente haciendo el seguimiento y finalmente ya hacen el cierre completo. En el onfalocele, como le hemos dicho, la ligadura del cordón umbilical, no hay que romper el saco, entonces les he dicho ya y les he mostrado que es después del saco, ¿no? Entonces ha de tener mucha precaución porque un onfalocele cerrado lo podemos convertir en un onfalocele abierto y eso ya hay que entrar a una cirugía, ¿no es cierto? Cubrir, ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos nosotros estos dos tipos de malformaciones en un centro hospitalario para derivarlo o referirlo a un centro de referencia? Primero, tenemos que evitarnos que el paciente se nos enfríe, entonces es recomendable humedecer con un suero fisiológico tibio o un paño tibio
y húmedo y enviarlo así. O sea, tenemos que evitar la hipotermia, colocar una sonda orogástrica o colocar una sondita. En la gastrosquisis, verificar que es una gastrosquisis. Entonces, la ligadura del cordón umbilical se hace normal. Se cubre el saco con una bolsa de plasma o con esos paños tibios, lo derivamos con una sondita y también, como le hemos dicho, para evitar la hipotermia. El tratamiento en sí de todos los pacientes quirúrgicos neonatales es el mismo, medio interno. Hay que saber manejar lo que es el manejo del líquido. Si nosotros estamos hablando de que hay una exposición de las vísceras afuera, entonces nos va a aumentar las pérdidas insensibles. Al aumentar las pérdidas insensibles quiere decir que nosotros los requerimientos basales también tenemos que aumentar. Hay que prevenir y controlar la infección, entonces evaluar el uso de antibióticos, evaluar los factores de riesgo y combinar o ponerse de acuerdo con el cirujano. Y la protección de los órganos herniados, que ya lo hemos hablado. Ahora entramos al otro tema, que es la hernia diafragmática. Entonces, la hernia diafragmática también es otra malformación congénita, donde también tenemos un defecto. En la hernia diafragmática, ¿dónde se encuentra ese defecto? Entonces, ese defecto que vamos a tener en la hernia diafragmática está entre la cavidad peritoneal y la cavidad pleural. Esto permite que haya una comunicación. Entonces, al haber ese defecto entre la cavidad peritoneal y la cavidad pleural, lo que decíamos es que va a haber el contenido a través de ese defecto, el contenido de la cavidad peritoneal hacia la cavidad pleural. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener en el tórax? Vamos a tener las vísceras, ¿no es cierto? Entonces les decía yo que esto de acá viene a constituirse inicialmente en una emergencia médica, fisiológica y no quirúrgica, anatómica. Entonces no necesita repararlo, hay que estabilizarlo. ¿Qué quiere decir una emergencia médica? Que si nosotros vamos a la sala de parto a atender a este paciente y sabemos que tiene una hernia, inmediatamente nace el niño, tenemos que tomar una conducta. ¿Y qué es esa conducta? Si el intestino está en el tórax, lo que tenemos que evitar es que el paciente respire, porque ya ese intestino en el tórax está haciendo compresión y vamos a tener un pulmón hipoplásico. Entonces, inmediatamente el paciente nace y se lo debe entubar. Entonces, aquí tenemos la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Y aquí tenemos los lugares donde se puede producir el defecto. Puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, lo más frecuente es cuando tenemos nosotros un defecto aquí en el lado izquierdo. El defecto en el lado derecho es menos frecuente porque aquí tenemos un órgano que lo protege, que es el hígado, ¿no es cierto? Entonces, a través de este defecto, a través de este orificio, pasa el contenido abdominal hacia la cavidad torácica. La mortalidad es muy alta, del 30 al 60%, hay compromiso pulmonar, aquí como ustedes lo ven hace presión, entonces vamos a tener una hipoplasia pulmonar. Entonces, una hernia diafragmática nos va a causar problemas pulmonares. Al haber una hipoplasia pulmonar, va a haber déficit del agente tensioactivo, desviación del mediastino y vamos a tener las consecuencias habituales. Una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis, vamos a tener la vasoconstricción pulmonar y vamos a llevar a una hipertensión pulmonar y obviamente ya va a haber alteraciones cardíacas, circulación fetal persistente, cortocircuito de derecha e izquierda, entonces el pronóstico es severo, es más grave. ¿Cómo clasificamos? Les decía yo los tipos de hernia. Primero está la hiatal, olvidarnos, normalmente es adquirida, se presenta en las personas más maduras, diríamos nosotros, y es por debilitamiento en el desarrollo del diafragma.
Las hernias que nosotros vemos en la parte neonatal son las hernias de Morgani y las hernias de Bodalek. La hernia de Bodalek es cuando el defecto, esta es la más frecuente, está en el lado izquierdo, y la de Morgani en el lado derecho. ¿Qué buscamos como antecedente? Ya hemos dicho que se debe hacer un buen control prenatal, evaluar la cantidad de líquido amniótico, considerar que un polihidramnios puede ir asociado a una malformación, a una anomalía, entonces se debe sacar ecografía, se debe visualizar, ¿no es cierto?, de una buena ecografía, si el tórax o la cavidad torácica está limpia. Y si tenemos víscera en la cavidad torácica, si el mediastino está desplazado, pues obviamente estamos pensando en una hernia diafragmática. La mortalidad, como hemos dicho, es alta. Cuando se la observa antes de las 25 semanas, prácticamente se dice que la mortalidad es del 100%. ¿Qué hacemos después del nacimiento? Ya le hemos dicho, entubar tras que nace. ¿Cuál es la clínica? Dificultad respiratoria. Si hay cuerpos, vamos a decir, extraños o otros órganos en el tórax, pues obviamente no va a haber una buena ventilación. Vamos a tener los ruidos, el murmullo vesicular disminuido o abolido. Y lo que vamos a ocultar son ruidos hidroaéreos. El corazón, al haber el desplazamiento del mediastino, el corazón va a estar desplazado, y también vamos a encontrar los ruidos cardíacos desplazados contralateral a lo que está, a donde está la hernia. Entonces, si está en el lado derecho, se va a desplazar hacia el lado izquierdo y al revés, ¿no es cierto? Y hacemos una radiografía de tórax. La radiografía en neonato siempre viene en radiografía, pedimos tóraco-abdominal. Y vamos a observar los niveles hidroaéreos en el tórax, lo que estamos hablando, la presencia de asa, el desplazamiento del mediastino, la pérdida de la línea diafragmática que no la vamos a visualizar. Cuando le ponemos una sonda, vamos a buscarla, la sonda que ya hemos dicho que son radiopaca y el corazón desplazado a la derecha, lo que ya hemos hablado. El tránsito intestinal, si el diagnóstico no es claro, también puede haber, se puede hacer en el momento de que tengamos duda, pensar en un tránsito, ¿no es cierto? O sea, con contraste, en otras palabras, ¿no? Si no tenemos la seguridad, generalmente se les hace. Entonces, el contraste es hidrosoluble y ver las asas intestinales en el tórax. Entonces, aquí tenemos la hernia de Bodalek y todo esto de acá estamos viendo asas intestinales. La radiografía de esa aquí muestra asas intestinales llenas de gases en el hemitórax izquierdo. Y fíjense ustedes, aquí no visualizamos muy bien lo que es el diafragma y vemos que este pulmón está chico y el corazón lo tiene desplazado de manera contralateral al otro lado. Aquí tenemos una imagen muy característica que decimos nosotros, ¿no es cierto?, como una imagen en huevo. Aquí, esto de acá, que tiene, fíjense ustedes, unos bordes bien limitados y es de contraste. Y aquí tenemos todo lo que es las asas intestinales en el tórax. Esa imagen ovoidea, radiolúcida, multiseptada, aquí también ya podemos ver, ¿no?, todo lo que es el intestino en el tórax, aire, y el pulmón hipoplásico. Son imágenes, como ven, todo ya con contraste, donde vemos ya las asas intestinales, ¿no? Aquí vemos la imagen, como les decía, ¿no?, yo, que es una imagen ovoidea, radiolúcida, que está multiseptada. Fíjense ustedes aquí el diafragma. Entonces, son imágenes características. El tratamiento de la hernia diafragmática prenatal, hacer el estudio, saber que es un embarazo de alto riesgo, que puede llevar a un parto prematuro, o además ya hemos hablado que hay disminución del surfactante, entonces hay que hacerle maduración pulmonar. Ya hemos hablado cuando hablábamos de membrana hialina, cómo se hace la maduración pulmonar. Y
evaluar si va a ir a un parto o a una cesárea. Esto lo hace el obstetra. ¿Qué hacemos nosotros? Ya le hemos dicho, intubación precoz. Evitar la entrada de aire a las vísceras. Algo que es importante y que me había olvidado de mencionar era que está contraindicado ventilar al paciente con mascarilla y con bolsa manual. Se entuba y ahí ya se ventila. Sonda nasogástrica abierta, oximetría. Estos pacientes deben ir a terapia intensiva porque están entubados. Entonces se debe manejar parámetros de ventilación con presiones inspiratorias máximas bajas, los tiempos inspiratorios cortos y los PIP entre 1 a 10, frecuencias respiratorias altas. O sí el paciente va a terapia intensiva. El objetivo es de tener una alcalosis respiratoria. Entonces, intentar llegar a un pH de 7.5 con un PSA de 25 a 30. Entonces, alcalinizar, en algunos casos se utiliza hasta el bicarbonato de sodio. Evaluar el uso de drogas vasopresoras, como es la dopa o la dobuto, y sedación, si vamos a tenerlo una ventilación con asistencia controlada, se lo va a sedar con pancuroni. Y aquí ya tenemos, la más común, la que tenemos muy frecuentemente en nuestra sala, que es la enterocolitis necrotizante, la NEC, que normalmente decimos NEC. Entonces, primero, como ya lo hemos explicado, es una enfermedad clínico-quirúrgica que tiene diferentes etapas. Cuando la diagnosticamos de manera precoz y hacemos un buen tratamiento, no estamos queriendo evitar que llegue a la etapa quirúrgica. La NEC, el órgano afectado es el intestino. Y lo que tenemos es una lesión intestinal grave, cuya causa es multifactorial y que tiene compromiso sistémico. Existen lesiones vasculares y tenemos una de las causas, es el intestino del factor de riesgo, el intestino inmaduro. Es decir, que esto es más frecuente en los recién nacidos pretérminos. ¿Qué alteración vamos a tener a nivel intestinal? Edema, se nos puede ulcerar, puede haber necrosis y se nos puede perforar. Y también podemos tener complicaciones como las sobreagregaciones o sobreinfecciones, bacterianas. Entonces ya decíamos nosotros que un factor de riesgo es la prematuridad por la inmadurez de la motilidad gástrica. Otro factor de riesgo es la alimentación, especialmente en el prematuro. Entonces, cuando un prematuro está asociado a una nutrición o a una alimentación que no sea la leche materna, que sea leche de fórmula, es un riesgo más que le adicionamos a la prematuridad para que desarrolle una enteritis necrotizante. La asfixia, que también esta falta de oxigenación nos va a producir también una hipoxia, ¿no es cierto? Y nos va a llevar también a la lesión de la mucosa intestinal y la infección. Serían los dos factores de riesgo que los consideramos. Entonces, de cierta manera, decimos nosotros que la enterocolitis necrotizante dentro de la etiopatogenia es el resultado de un proceso multifactorial y que tenemos que tener un huésped predispuesto. Ese huésped predispuesto lo relacionamos nosotros con la prematuridad. Y a ese prematuro le vamos adicionando más factores de riesgo, obviamente que vamos a llegar a producir esa lesión a nivel del intestino y que podemos tener una necrosis intestinal. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? La E. coli, la Klebsiella, el Clostridium, el Estafilococo. Los virus, el Coxsackie, el coronavirus y dentro de los hongos, la Cándida. La epidemiología, 1 a 5 por 1000 nacidos vivos, en los recién nacidos pretérmino el 7%, y en los pacientes que van a terapia intensiva hay un porcentaje del 1 a un 5%. La mortalidad relativamente puede llegar hasta un 30%. Los síntomas de NEC, sintomatología digestiva específica, pero también tiene compromiso sistémico.
Dentro de la sintomatología digestiva tenemos lo que hemos hablado, distensión abdominal, residuo gástrico, dolor abdominal, vómito, intolerancia y lo más importante, sangre oculta en heces o sangre en heces macro o micro. Síntomas digestivos, síntomas de sepsis, desde ausencia de respiración, inestabilidad térmica, letargia, acidosis, shock séptico, coagulación intravascular diseminada y puede llegar al óbito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra sala y cómo hacemos el seguimiento de nuestros pacientes con NEC? Primero, plantea la hipótesis diagnóstica. Y dentro de la hipótesis diagnóstica nos basamos en los criterios de Bell, que ha sido modificada en la década del 80-90 por Wallis-Klittman. Lo seguimos manteniendo como criterios de Bell modificados. Y la clasificamos en 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3 a su vez se clasifican tipo 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Entonces, de acuerdo a esta tabla o a los criterios de Bell, hacemos nuestra hipótesis diagnóstica y planteamos nuestro tratamiento. Esto de acá es el resumen. Entonces, nosotros hablamos de una sospecha de NEC tipo 1A, sospecha de NEC tipo 1B, una NEC confirmada, leve, moderada, y una NEC grave, avanzada, y la 3B ya es una perforada. Ya aquí va a ir a un tratamiento quirúrgico y eso es lo que nosotros debemos hacer el seguimiento. Estos pacientes se debe realizar monitoreo conjuntamente con el cirujano para ver la evolución de la NEC. Entonces, dentro de los signos sistémicos tenemos la apnea, lo que hemos hablado, inestabilidad hemodinámica, letargia y alteración de la temperatura. Cuando nosotros, la evolución del cuadro va evolucionando de manera desfavorable, ya vamos a tener compromisos metabólicos. Va a haber acidosis metabólica o mixta, trombocitopenia, vamos a tener inestabilidad hemodinámica, ya aquí puede entrar nuestro paciente en una coagulación intravascular diseminada y obviamente el riesgo de mortalidad es más alto. Dentro de los síntomas digestivos, lo primero de los síntomas digestivos es el rechazo al alimento. Entonces podemos observar los residuos, ya que no toma, la distensión abdominal, vómitos y en todo paciente que sospechamos de una NEC, la gran mayoría de ellos llegamos a diagnosticar en la etapa 1A o 1B, pero también hemos tenido ya los perforados. Entonces lo que se pide es una sangre oculta en heces. Entonces, si la sangre oculta en heces es negativa, si la sangre oculta en heces primero es nuestro parámetro positivo, es el parámetro que tenemos que tener, hacemos la radiografía, puede ser hasta normal, planteamos la hipótesis diagnóstica de 1A y hacemos el tratamiento. En todos los tratamientos de los diferentes estadios de los criterios de Bell, que hablamos como criterios de Bell, el tratamiento es reposo intestinal, reposo gástrico y el uso de antibióticos. Entonces los antibióticos que utilizamos son los de primera línea, AMPI y Genta. Manejar lo que es el medio interno de acuerdo a sus requerimientos hídricos, de acuerdo a los días de vida que tiene y hacerle el monitoreo cada 8, cada 24, cada 48 horas de la radiografía dependiendo de cómo nosotros lo vamos a ver. Inicialmente, en las primeras 24 horas, la haremos cada 8 horas, eso se evalúa, es algo que es subjetivo, va a depender de cada uno, pero sí tenemos que hacerle un control o un monitoreo, un seguimiento de lo que es la radiografía y los antibióticos. Entonces vemos que el manejo clínico de los criterios de Bell es desde la etapa 1 hasta la 3A. Entonces, obviamente que vamos teniendo más sintomatología. Cuando ya nosotros decimos cuál
es el signo que nos confirma la NEC, cuando estamos hablando de una NEC tipo 2A, que ya estamos hablando de una NEC confirmada, es la neumatosis intestinal, la presencia de aire intramural. Entonces, eso es la diferencia de la sospecha de NEC con la NEC confirmada. El tratamiento igual, monitoreo de gasometría seriada, monitoreo radiográfico, y el antibiótico va a ir de 7 a 10 días. El primer día de ingreso de un paciente, de cualquiera que sea, hacemos nosotros nuestro plan de seguimiento. Dentro de ese plan de seguimiento, tenemos en relación a los antibióticos, tenemos que colocar el tiempo que vamos a utilizar y la readecuación de dosis de acuerdo a los días de vida que tiene, como lo hemos hablado en sepsis. Entonces, cuando ya nosotros, el paciente sigue evolucionando mal, entonces vamos a tener lo mismo y vamos viendo ya que hay ascitis, que hay ya gas portal en la 3A, paciente ya con signos de peritonitis, distensión, eritema, ya habrá que pensar si necesita colocarle algún tipo de hemoderivado, si le vamos a poner plasma, paquete, dependiendo de cómo está, ¿no? Y ver la posibilidad de hacer una paracentesis. Cuando ya tenemos nosotros la 3B, ya quiere decir que ya hay una perforación y el signo que nos indica la perforación ya es el neumoperitoneo, presencia de aire. Entonces, inmediatamente tiene que entrar a cirugía y cuando entramos a cirugía tenemos que agregar al esquema habitual de gram positivo, gram negativo, agregarle la clinda o el metronidazol. Hay algunos cirujanos, en esto hay mucha controversia en el uso de antibióticos, el tiempo y todo. Y muchos de ellos en las primeras fases le ponen el metronidazol. Es nuestra pelea. Aquí tienen una NEC. Miren cómo está. Aquí se hace la clasificación. Esta es una NEC perforada. Entonces, lo que decimos, la prueba de sangre oculta en S, perdón, la radiografía, a ver si aquí tenemos. ¿No es cierto? Donde vemos las asas distendidas, el edema interasa, esto de acá. Entonces tenemos todas las asas intestinales y aquí tenemos edema interasa. Y la neumatosis intestinal y buscar el neumoperitoneo. Entonces, aquí por ejemplo, en esta de acá, aquí tienen el neumoperitoneo. Aquí hay aire. En esta parte oscura de acá es el aire. Entonces ya aquí ya nos está diciendo que el tratamiento es quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es esta parte de acá. Paciente con balance, manejar peso, hacemos el control del perímetro abdominal, tratar de mantener un hematocrito mayor a 40, por eso decíamos hay que evaluar si necesita o no indicar los hemoderivados, ver si hay o no hay acidosis metabólica, respiratoria, estabilizar al paciente. Algo que es muy importante en el paciente quirúrgico y es respetar esos principios éticos que hablamos dentro de las primeras clases es no maleficencia, no hacer daño al paciente. Y cuando nosotros en un paciente postquirúrgico no le colocamos una analgesia, le estamos haciendo daño al paciente. Entonces, todo paciente quirúrgico debe recibir su analgesia, evaluar si el postquirúrgico va a ir a un respirador, si estamos así, salen al respirador y hay que hacerle una sedación. Nutrición parenteral y valorar los prebióticos. Entonces, aquí tenemos ya otra vez un repasito del estadio 1, del estadio 2 y el estadio 3, ¿no es cierto? De un resumen de lo que hemos hablado. Los antibióticos y siempre como normativa, antes de iniciar todo esquema antibiótico, hay que tratar de identificar la bacteria, entonces hay que policultivar. Si la evolución es buena en el estadio 1 y los cultivos han salido negativos, pues suspendemos antibióticos. Si el paciente está estable y empezamos a alimentar. Las alimentaciones, ya hemos dicho, ¿no? 48 horas, va a depender de qué tipo estamos.
Lo mismo en el estadio 2, ya cuando tenemos una NEC confirmada, aquí es una sospecha, aquí es una confirmada y aquí estamos con una perforación, donde ya usamos drogas vasoactivas. Los antibióticos que ya les hemos dicho, ampigenta, cefoclinda, metro, eso ya lo vemos en la sala. Las complicaciones van a ir a evolucionar, también ya lo hemos dicho, a una coagulación intravascular, a una sepsis con falla multiorgánica. Pueden hacernos dentro del acto quirúrgico hemorragias hepáticas, pueden hacer fístula, y uno de los más frecuentes, dependiendo de cuánto es el segmento que está afectado, a veces la recesión o lo que resecan de la parte del intestino es demasiado grande y tenemos como consecuencia un síndrome de intestino corto. No se olviden que el acto quirúrgico, la gran mayoría de ellos, pues hace una recesión, ¿no? Resecan lo que es la parte afectada. Ahora, la atresia intestinal, que la más frecuente es la IE1 ileal. Tenemos diferentes niveles del intestino que pueden estar atresiados a nivel del duodeno, del colon, y la más frecuente que ya hemos dicho es la IE1 ileal. ¿Qué tipos de formas de atresia tenemos en la atresia de duodeno? La completa, que es membranosa, y la incompleta, que es estenosis, no es una atresia completa, sino es una estenosis, es una estrechez, y dentro de ella la más frecuente es el páncreas anular. El lugar de la atresia puede estar por encima de la ampolla de Vater y la más frecuente por debajo, la infrabateriana. La atresia duodenal, ya hemos dicho, factor de riesgo de todos, ya hemos hablado del polidranio, la sintomatología, los vómitos, y en esto sí a veces no tienen distensión abdominal. Esta es la imagen de doble burbuja, aquí tenemos una grande y aquí tenemos otra pequeñita, entonces en toda imagen de doble burbuja, nuestra hipótesis diagnóstica es páncreas anular. La clasificación, tenemos 4 tipos de atresia: la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. La tipo 3 puede ser A o puede ser B. Y aquí las vamos a ver ya específicamente las atresias para ver. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es el intestino y aquí ya tenemos la atresia membranosa, más membrana, y aquí está atrésico. Aquí tenemos los dos bolsones ciegos, fíjense que ya hemos dicho atresia, que hemos dicho que es una falta de continuidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un bolsón, otro bolsón, y aquí está separado por un cordón. Aquí tenemos la separación de bolsones por un meso. Entonces aquí tenemos el intestino, la falta de continuidad y un meso. Aquí tenemos el árbol de Navidad, tenemos varios, como un arbolito. Y la atresia múltiple, fíjense ustedes, aquí hay una atresia, aquí hay otra atresia, aquí hay otra atresia. Entonces son los 5 tipos de atresia que tenemos. El diagnóstico, factor de riesgo, la ultrasonografía o la ecografía, la sintomatología, viene a ser lo mismo, ¿no? Aquí tenemos los antecedentes y la falta de aire que tenemos aquí. Aquí tenemos una burbuja, 2 burbujas, 3 burbujas, o sea, un abdomen excavado. Entonces, en lo general, ¿cómo manejamos las patologías quirúrgicas? Lo que venimos repitiendo. Entonces, aquí lo que quiero yo que se enfoquen es más que todo en las más frecuentes y cómo diagnosticamos y en qué momento diagnosticamos. Y lo que más nos interesa es cómo manejamos las patologías quirúrgicas. Si es un excelente cirujano, pero no tiene un prequirúrgico y un postquirúrgico adecuado, el pronóstico es malo. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Para que la cirugía tenga un éxito, se debe realizar un manejo prequirúrgico y un manejo postquirúrgico que sea consensuado y que se vea de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el manejo clínico de las patologías quirúrgicas? Valorar la estabilidad nutricional. Evaluar que ese paciente reciba sus aportes nutricionales, sus macronutrientes, sus micronutrientes. Y si sabemos nosotros que eso no los va a poder recibir por un tiempo prolongado a través de una nutrición enteral, a través de la lactancia materna, lo que tenemos que fortalecerle
o darle, pues, es una nutrición parenteral. La estabilidad respiratoria. Si el niño necesita un soporte respiratorio, pues obviamente, como hemos dicho, se lo hemos dado. La estabilidad térmica, que ya lo hemos hablado, evitar las pérdidas de calor por esos 4 mecanismos que hemos dicho, no solamente antes del acto quirúrgico, lo más importante, durante el acto quirúrgico. Estabilidad cardiovascular, si vamos o no vamos a utilizar drogas vasoactivas y en qué momento, cardiovascular, hemodinámica, los cuidados de la piel, el prevenir riesgo, la preparación y la estabilización de la familia. Si ustedes se fijan, es una patología que tiene impacto. El ver a su niño, como lo hemos visto, especialmente la onfalocele y la gastroquisis, es un impacto para la familia. El darle soporte psicológico a la familia y el hablarle, como decimos nosotros, para darle seguridad al paciente que se está haciendo lo que se puede y en las condiciones que se tiene, ¿no? Entonces, esto significa un manejo integral del paciente. No es porque lo vas a operar y el acto quirúrgico es lo más importante. Es todo, es un manejo integral. Entonces, lo que hemos hablado, los líquidos y las calorías, saber cuándo voy a aumentar más líquido, la estabilidad respiratoria, el soporte el soporte de oxígeno, el manejo térmico, lo que hemos dicho dentro del acto quirúrgico, evitar que entre el niño a un estrés, porque va a haber, hemos dicho, una vasoconstricción periférica, nos va a llegar a una hipoxemia, una hipoxia, y lo podemos perder al paciente, trae un respirador. Estabilidad cardiovascular, el paciente tiene que estar monitorizado, ver si vamos a utilizar las drogas vasoactivas inotrópicas, hacer seguimiento de los signos del choque y el manejo del dolor, que ya les he explicado. El manejo del dolor, hay escalas que se realizan en la sala, una de ellas es la del CRIES, y decidimos nosotros qué analgésico vamos a utilizar. A veces, inclusive en mi sala muy poco utilizamos la morfina, pero sí en terapia intensiva se utiliza. Hemos dicho que uno de los principios básicos es no causar daño al paciente. Entonces, es buscarle la posición ideal al paciente. No es a que tenga un mielomeningocele lumbar y lo pongamos al paciente en decúbito dorsal. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo lo sostenemos y cómo lo cuidamos al paciente. Y si es un prematurito, este es un nido. Y no lo quiero ver, es frecuente verlo, este es otro nido. Entonces, es frecuente verle, hacerle un nido, pero las piernitas colgando como si estuviera en las sillitas esa de empujar, que no me acuerdo qué se llaman. Entonces, no, el nido es para que el niño quede sin movimiento y no tenga esa facilidad para movilizarse y procurar dolor. Los cuidados de la piel, cuando le hacemos la curación, es lo que podemos producir. Estas son todas iatrogenias. Cuando no tenemos cuidado de ver la sondita, de que lo hemos puesto con las telas adhesivas esas duras, le producimos lesiones en la piel del niño, es demasiado, demasiado sensible. Entonces, finalmente, esto de acá que me gusta, que cada vez que aprendemos algo nuevo y sorprendente, lo fascinante es darnos cuenta que antes estábamos equivocados. Y con esto, chicos, los temas ya los otros son de disertación. Por fin de neonato. Lo tenía previsto para 1 hora y media, dije por ahí hablo mucho. Iba a ser 2 horas. Lo hemos hecho así como un